Eu cheguei num ponto, ô Glauco, que recuar já não é mais uma opção, mano. Cara, que soltou essas ideias aí por mão da geral, os caras já mandou me amarrar. Aí os caras iam te passar. E com os caras me passar. Aí nós eu fugi do tribunal do crime, consegui correr. Um mês, 40 dias me escondendo, irmão. Mudando de casa em casa, me escondendo ali. Aí lá na delegacia eu falei com o policial, durante que ele falou isso aí pra mim. Tu sabe que na América do Sul o PCC tem força, né? E aí, como é que tu vive aí? Aí eu passei por 3 países da América do Sul, frio, fome, tudo mais, e tô vivo aí, até hoje. Antes de morrer, eu vou fazer um vídeo, vou falar pra todo mundo que é esse PCC, que ele é PCC, pra todo mundo que é esse PCC, mano. Tu já tá esperando, então, em algum momento a morte, né? Podemos falar isso? Em algum momento a morte. Qual é a pena pro PCC? 7 picaretadas. 7 picaretadas. Frank, conocido en las redes sociales como un exintegrante del primer comando de la capital, PCC, es una figura enigmática que se presentó al público como alguien con una historia marcada por el crimen y la vida dentro de las facciones criminales. Pero, ¿quién es realmente Frank? ¿Qué hay detrás de este hombre que decidió exponer su trayectoria en un entorno virtual, donde la vida real y la imagen pública se confunden? La historia de Frank es una mezcla de misterio y revelación. Nacido en un contexto social difícil, como muchos otros individuos que se ven involucrados en cuestiones de violencia y criminalidad, comenzó a ser conocido por su supuesta participación en el PCC, una de las facciones criminales más grandes de Brasil. Sin embargo, las afirmaciones que hizo a lo largo de sus apariciones en las redes sociales han sido recibidas con escepticismo, y no hay pruebas concretas que confirmen su vinculación con la facción, lo que pone en duda la veracidad de sus palabras. Frank se convirtió en una figura destacada en Internet al compartir relatos detallados sobre la vida dentro del PCC y los desafíos que enfrentó dentro del mundo del crimen organizado. El contenido que produce está cargado de una perspectiva interna sobre el funcionamiento de la facción y las implicaciones sociales de la violencia y el tráfico de drogas. A lo largo de sus transmisiones en vivo y publicaciones, describe vívidamente los aspectos más oscuros de esta realidad. Habla sobre las reglas no escritas que gobiernan la vida dentro del PCC, sobre lealtades y traiciones, y sobre las decisiones difíciles que tuvo que tomar en una vida que, según él, estaba predestinada al crimen. El nombre Frank se extendió rápidamente por Internet a través de sus videos y transmisiones, donde comparte historias impactantes, muchas veces cargadas de una tensión palpable. Sus relatos empezaron a atraer una audiencia creciente, principalmente aquellos que, de alguna forma, se sentían atraídos por relatos reales de la vida en el crimen. Pero, a pesar de la popularidad que conquistó, Frank no es solo un narrador de historias. También se presenta como alguien que busca un cambio en su vida, tratando de abandonar los caminos del crimen y reconstruir su identidad. Las publicaciones y videos de Frank se convirtieron en una ventana al mundo del crimen organizado, con un toque de realismo que muchos consideran perturbador. Habla con franqueza sobre los horrores de su vida en el PCC, pero también comparte lo que para él fue un proceso de autoconocimiento y reflexión. Este cambio de narrativa, de criminal a alguien que intenta reinventarse, fue lo que hizo que su historia se destacara en las redes sociales. Muchos se preguntan, ¿hasta dónde llega la autenticidad de sus declaraciones? ¿Realmente ha cambiado o solo está construyendo una imagen de excriminal para ganar relevancia? Frank, en varios momentos,
sugiere que el crimen es una elección impuesta por las circunstancias y que, aunque estuvo involucrado con el PCC, ahora desea buscar otro camino, más enfocado en su propia rehabilitación. Sin embargo, es importante resaltar que, a pesar de todas las revelaciones que hizo, su pasado sigue siendo ambiguo. No hay pruebas que confirmen su conexión con el PCC, y mucho de lo que afirma sigue rodeado de incertidumbres. La forma en que Frank fue recibido en las redes sociales es un reflejo del fascinante público que siente curiosidad por las historias que desafían el orden social. Es una figura al mismo tiempo de peligro y de reconstrucción. La audiencia, especialmente en las plataformas de video en vivo, se ha convertido en fan de sus relatos, que mezclan el realismo brutal del crimen con un intento de resignificación personal. Él ha logrado construir una narrativa en la que la violencia del pasado encuentra un espacio de redención en el futuro, pero lo que queda para el público es siempre la duda. ¿Hasta dónde es genuina su transformación? Y hasta dónde el personaje de Frank, el excriminal, necesita ser desmantelado. Sin embargo, es imposible negar que su historia, sea real o no, es una representación vívida de un Brasil marcado por la desigualdad social, la violencia y las oportunidades limitadas. El atractivo de su narrativa no se trata solo del crimen o de la facción, sino de cómo los individuos intentan encontrar sentido y pertenencia en un mundo que a menudo es indiferente. Es este atractivo el que mantiene a Frank, el hombre que se presenta como exintegrante del PCC, siempre en foco, provocando reflexiones sobre redención, identidad y los márgenes de la sociedad. Después de revelar su supuesta trayectoria dentro del primer comando de la capital, PCC, Frank se enfrentó a una serie de consecuencias personales y profesionales que marcaron su vida. Lo que comenzó como un intento de redención se transformó rápidamente en un proceso lleno de dificultades, tanto internas como externas. A medida que su historia ganaba notoriedad en las redes sociales, Frank comenzó a ver los costos de su exposición pública. Familia y hijos. Lazos rotos. Cuando Frank decidió abandonar el mundo del crimen, una de las primeras cosas que buscó fue restablecer la relación con su familia. Sus hijos, que crecieron en un entorno marcado por la violencia y el crimen, eran uno de los motores principales de su deseo de cambiar. Sin embargo, esta reconexión no fue nada sencilla. El tiempo perdido, el distanciamiento y los años en los que Frank estuvo involucrado en actividades criminales generaron desconfianza y heridas difíciles de sanar. A pesar de sus esfuerzos, la aceptación no fue inmediata. La familia de Frank, especialmente sus hijos, tuvieron que lidiar con el estigma de su pasado. La desconfianza y el resentimiento por los años de ausencia y las decisiones equivocadas que tomó dificultaron enormemente su proceso de reintegración. Los intentos de Frank por reconstruir esos lazos fueron continuamente desafiados por los fantasmas de su pasado. La reconciliación fue un proceso doloroso, un camino lleno de obstáculos, en el que Frank, a pesar de sus buenas intenciones, se vio rechazado o al menos cuestionado en su sinceridad. El arrepentimiento de Frank por sus acciones pasadas se convirtió en el centro de su discurso público. Había cometido errores, sabía que no podía deshacer lo que había hecho, pero sentía que podía cambiar. A medida que hablaba sobre su arrepentimiento en sus videos y publicaciones, no solo mostraba el deseo de cambiar su vida,
sino también la lucha interna constante que le generaba el haber sido parte de un mundo tan destructivo, arrepentimiento y búsqueda de redención. A lo largo de su historia, Frank dejó claro que se arrepentía profundamente de su implicación con el PCC. En sus publicaciones, relató los momentos más oscuros de su vida criminal, cómo se sintió atrapado en un ciclo de violencia y cómo el poder que parecía tener en su tiempo dentro de la facción no le dio la paz que esperaba. Era un hombre dividido entre el deseo de escapar de esa vida y la constante tentación de regresar a lo que conocía. A lo largo de sus videos, Frank intentó mostrar que su arrepentimiento era genuino. Él sabía que no sería fácil cambiar, pero estaba decidido a hacerlo. Su proceso de transformación, sin embargo, no fue ni fácil ni rápido. Había momentos en los que su pasado lo perseguía, momentos en los que la tentación de regresar a lo conocido lo acechaba. A pesar de ello, Frank seguía adelante, creyendo que su única salida era reconstruir su vida, redimir su alma y tal vez ayudar a aquellos que, como él, estaban atrapados en ese mundo. Alianzas controversas, aproximación con la policía. Una de las decisiones más controvertidas de Frank fue su acercamiento a las autoridades. A medida que intentaba dejar atrás su pasado, Frank comenzó a colaborar con la policía, ofreciendo información sobre el funcionamiento del PCC y denunciando actividades ilícitas. Sin embargo, este acercamiento levantó muchas dudas entre aquellos que lo seguían. Algunos lo vieron como un hombre que había encontrado el camino hacia la redención, mientras que otros lo acusaron de buscar una forma de protección personal, utilizando su historia para ganar simpatía y respaldo de las autoridades. La figura de Frank se convirtió en un dilema. ¿Realmente estaba buscando un cambio genuino o simplemente estaba utilizando su contacto con la policía para salvarse? Su historia se volvía cada vez más compleja. En un escenario donde sus buenas intenciones y sus decisiones pasadas chocaban de manera constante. Para algunos, su aproximación a la policía era un paso hacia la paz. Para otros, era solo un intento de asegurar su supervivencia en un mundo donde sus errores del pasado lo perseguirían para siempre. Persecuciones y amenazas. El precio de la exposición. La exposición pública de su historia y su colaboración con la policía no solo trajeron consigo apoyo, sino también amenazas. Frank comenzó a recibir constantes advertencias de que su vida estaba en peligro. Según él, la orden de muerte del PCC había sido emitida, lo que lo obligó a esconderse y vivir en constante movimiento. Las amenazas de muerte que Frank relató y el peligro al que se enfrentaba se convirtieron en parte de su nueva vida. La paranoia y el miedo a ser encontrado por los miembros de la facción se convirtieron en una constante que marcaba su día a día. El precio de la exposición pública fue alto. Frank tuvo que abandonar su hogar, cambiar constantemente de identidad y vivir en la sombra de lo que alguna vez fue. Para él, la constante huida era un recordatorio de que aunque intentara dejar atrás su pasado, siempre estaría marcado por él. La muerte decretada, realidad o estrategia. Una de las afirmaciones más impactantes de Frank fue que después de su colaboración con la policía y su salida del PCC, la facción había decretado su muerte. Esta afirmación generó gran revuelo y muchos se preguntaron si las amenazas de Frank eran reales o si formaban parte de una estrategia para mantener su relevancia en las redes sociales. La constante referencia a su vida en peligro se convirtió en una pieza central de su narrativa, pero ¿realmente estaba siendo perseguido por el PCC o todo era parte de un juego para ganarse la simpatía del público? Las preguntas sobre la veracidad de sus declaraciones siguen siendo un tema de debate. Algunos creen que Frank realmente corre peligro por haber traicionado a la facción,
mientras que otros piensan que está exagerando la situación para continuar en el foco de atención y alimentar el mito de la persecución. La vida de Frank, ex integrante del primer comando de la capital, PCC, se transformó radicalmente después de su decisión de compartir públicamente su historia. Lo que comenzó como una oportunidad de redención y un intento de huir de su pasado criminal, rápidamente se convirtió en una condena de constante huida y miedo. Su exposición pública trajo consigo no solo atención y seguidores, sino también un precio muy alto: la necesidad de vivir como un fugitivo, cambiando constantemente de dirección y ocultándose de aquellos que, según él, lo buscarían hasta el fin. La vida de fantasma en América Latina. Después de revelar su implicación en el PCC, Frank se vio forzado a vivir como un fantasma, desplazándose constantemente de un lugar a otro, sin poder echar raíces en ningún sitio. La extensión del poder del PCC en toda América Latina hizo que su intento de escapar de su pasado fuera aún más difícil. El PCC tiene presencia en varios países de la región: Paraguay, Bolivia, Colombia y Venezuela, entre otros, lo que convierte a Frank en un objetivo fácil para aquellos que buscan vengar la traición. A lo largo de los meses, Frank ha vivido en una constante huida, mudándose no solo de ciudad, sino de país. Su historia de persecución es una realidad diaria: cambiar de nombre, esconderse en rincones desconocidos y vivir con el temor constante de ser descubierto. El PCC, con su poder expansivo, sigue siendo una amenaza omnipresente. No importa cuántos países atraviese Frank, siempre estará en la mira de aquellos que lo consideran un traidor. La constante huida se convirtió en su vida, sin una salida visible. La capacidad del PCC para expandirse. El PCC no es solo una facción en Brasil. Es una organización criminal que ha logrado infiltrarse en diversos países de América Latina. Esta expansión ha permitido al grupo operar más allá de las fronteras brasileñas, estableciendo una red de control sobre el tráfico de drogas, la extorsión y el lavado de dinero. Esta extensión transnacional del PCC hace que cualquier intento de escapar de la facción sea en vano. Incluso fuera de Brasil, Frank sigue siendo un objetivo. Los tentáculos del PCC están por toda América Latina, lo que significa que, donde quiera que Frank intente refugiarse, el riesgo sigue latente. Las conexiones que tiene la facción con otras organizaciones y con individuos en estos países hacen que la fuga de Frank no sea realmente una huida, sino más bien una carrera sin fin. A medida que se mueve de un lugar a otro, su vida se convierte en un ciclo interminable de miedo y desconfianza. En algún punto, la pregunta ya no es si lo encontrarán, sino cuándo. Las amenazas y la realidad del miedo. Frank ha afirmado en múltiples ocasiones que fue decretado por el PCC, lo que significa que su muerte ha sido ordenada. Si bien estas afirmaciones han generado controversia, nadie puede negar el riesgo que enfrentan los desertores dentro de estas organizaciones. El PCC es conocido por su brutalidad y aquellos que deciden abandonar la facción, especialmente aquellos que colaboran con las autoridades, son tratados como traidores y se enfrentan a castigos extremadamente severos. Sin embargo, hay quienes cuestionan la autenticidad de estas amenazas. ¿Realmente corre Frank peligro o está utilizando la narrativa de ser perseguido como una forma de mantenerse relevante y seguir ganando atención en las redes sociales? A pesar de las dudas, no se puede negar que la vida de Frank está marcada por el temor constante, por las advertencias de que su tiempo se acaba. La línea entre la realidad y la exageración es difusa,
Pero lo que está claro es que Frank vive con la sensación de que su vida está en peligro, independientemente de las motivaciones detrás de esa creencia. La exposición pública, la fama a un precio alto. La decisión de Frank de exponer su vida en las redes sociales fue un arma de doble filo. Por un lado, logró ganar seguidores y simpatizantes que lo ven como un ejemplo de redención. Por otro lado, también se convirtió en un blanco fácil para aquellos que lo ven como un traidor. Su exposición pública lo colocó bajo un microscopio, donde sus palabras, actos y decisiones fueron constantemente analizados y juzgados. El impacto de su fama en las redes sociales fue inmediato. Frank, que antes era un hombre común, pasó a ser una figura pública, un excriminal que ahora predica sobre la importancia de la redención. Sin embargo, el precio de esa fama fue alto. La exposición no solo lo hizo conocido, sino que lo puso en el centro de la atención de quienes buscan venganza por su deserción. La fama, en lugar de ofrecerle seguridad, se convirtió en una condena. Cada vez que se mostraba públicamente, cada vez que compartía más detalles sobre su vida en el PCC, Frank se exponía aún más a la amenaza de la facción. ¿Realidad o estrategia? La duda sobre las amenazas. Una de las cuestiones más debatidas sobre la vida de Frank es la veracidad de las amenazas que afirma recibir. Aunque es innegable que el PCC tiene la capacidad de ejecutar castigos letales, la pregunta persiste: ¿realmente corre peligro Frank o está exagerando la situación para crear una narrativa más atractiva y mantenerse en el ojo público? Algunos creen en la autenticidad de sus amenazas, mientras que otros lo acusan de manipular su historia para ganar simpatía y atención. Es difícil saber hasta qué punto Frank está siendo sincero sobre su situación. La constante alusión a su muerte decretada puede ser una táctica para mantener a su audiencia cautiva, pero, al mismo tiempo, puede ser una realidad espantosa. Lo que es indiscutible es que Frank vive con el peso de saber que, si las amenazas son reales, su vida está constantemente en peligro. El futuro de Frank saldrá de América Latina. A medida que Frank continúa su fuga por América Latina, la pregunta persiste: ¿será capaz de escapar alguna vez? ¿O estará condenado a vivir su vida como un fugitivo, siempre huyendo de su pasado y de la facción que lo persigue? La respuesta a estas preguntas es incierta, pero lo que es claro es que su vida nunca volverá a ser la misma. Las huellas de su pasado lo seguirán siempre, y aunque intente escapar de ellas, la sombra del PCC será siempre una presencia constante en su vida. En última instancia, la historia de Frank es un recordatorio de los costos de la traición y las difíciles realidades de aquellos que intentan escapar de una vida criminal. Su lucha por la redención es una batalla constante, marcada por la huida, el miedo y la incertidumbre, mientras se enfrenta a las consecuencias de su pasado y al poder implacable de la facción de la que una vez fue parte. La trayectoria de Frank, ex integrante del primer comando de la capital, PCC, revela las complejidades y los altos costos de exponer públicamente una vida marcada por el crimen organizado. Lo que comenzó como un intento de redención y la esperanza de dejar atrás su oscuro pasado, rápidamente se convirtió en una pesadilla. Su exposición a través de las redes sociales lo transformó en una figura pública que, al buscar compartir su historia, terminó pagando un precio muy alto. Vivir como un fugitivo, siempre en fuga, siempre en peligro. La fuga constante y el peligro inmediato. Después de hacer públicas sus experiencias dentro del PCC y su intento de colaborar con las autoridades, Frank se convirtió en un objetivo. La facción, conocida por su brutalidad y control, no perdona la traición. Frank no solo fue etiquetado como un traidor, sino que su vida fue puesta en riesgo.
La facción decretó su muerte, lo que lo obligó a vivir como un fugitivo, constantemente moviéndose de un país a otro, sin poder echar raíces en ningún lugar. Hoy Frank vive como un espectro en América Latina, cambiando de ciudad y de país, viviendo bajo una amenaza constante. La presencia del PCC en la región, con raíces profundas en países como Paraguay, Bolivia, Colombia y Venezuela, ha dificultado su huida. La facción tiene conexiones y aliados en múltiples países, lo que hace que su intento de escapar sea una tarea casi imposible. El miedo y la constante huida se convirtieron en la realidad diaria de Frank, quien se enfrenta al hecho de que su vida nunca será la misma. La realidad de las amenazas, realidad o estrategia. Aunque Frank afirma que su vida está constantemente en peligro, debido a la sentencia de muerte dictada por el PCC, hay dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones. ¿Está realmente en peligro de muerte o está utilizando esa narrativa como una estrategia para mantener la atención de su audiencia y seguir siendo relevante en las redes sociales? La línea entre la realidad y la exageración es difícil de discernir, pero lo que está claro es que Frank vive bajo el peso de una amenaza constante. Las dudas sobre la autenticidad de sus afirmaciones no disminuyen el hecho de que Frank ha hecho de su vida una huida interminable, huyendo no solo de la facción, sino también de los fantasmas de su pasado. Las amenazas pueden ser reales, pero también podrían ser una forma de mantener su imagen pública y asegurar su relevancia en un mundo digital donde el drama y las historias impactantes generan atención. El impacto de la exposición en las redes sociales. La exposición pública de Frank en las redes sociales le permitió ganar una audiencia considerable, pero también lo colocó en una situación extremadamente vulnerable. Al compartir su historia y sus experiencias dentro del PCC, Frank se convirtió en un símbolo de redención para algunos, pero también en un blanco fácil para los que lo consideran un traidor. La fama que adquirió a través de las redes sociales no solo lo hizo conocido, sino que también lo puso en el centro de una atención constante y a menudo hostil. La presión de mantener su imagen pública, de seguir compartiendo su historia y de cumplir con las expectativas de sus seguidores se convirtió en una carga pesada. Frank, que inicialmente buscaba compartir su proceso de cambio y advertir a otros sobre los peligros del crimen organizado, terminó atrapado en un ciclo de exposición constante sin poder escapar de los ojos del público. El PCC y su influencia transnacional. El PCC no es solo una facción brasileña, es una organización que tiene presencia y poder en varios países de América Latina. Su influencia transnacional hace que cualquier intento de Frank de escapar de su pasado sea extremadamente difícil. El PCC tiene conexiones profundas en países como Paraguay, Bolivia, Colombia y Venezuela, donde su poder sobre el crimen organizado, el tráfico de drogas y la extorsión sigue siendo fuerte. Esta expansión internacional del PCC significa que Frank no puede encontrar un lugar seguro en América Latina. Cualquier intento de huir a otro país es inútil, ya que la facción tiene raíces en muchos de los lugares a los que se dirige. Frank vive con la constante certeza de que su pasado lo alcanzará, no importa dónde se encuentre. La larga de la redención. Al final, la historia de Frank es una lucha por la redención, por escapar del ciclo del crimen y encontrar un lugar en un mundo que lo rechaza por lo que fue. Sin embargo, el proceso de cambiar no es sencillo ni rápido. La carga de su pasado lo persigue, y los demonios que enfrenta no desaparecen simplemente porque quiera reconstruir su vida. Para Frank, la única manera de escapar de la sombra del PCC es continuar su camino de transformación, de reinvención personal. Pero este proceso no es solo físico, es un cambio interno profundo,
una lucha constante por dejar atrás lo que fue y convertirse en alguien mejor. Las amenazas, la huida y las críticas continúan siendo parte de su vida diaria, pero su historia también es una lección sobre la importancia de las segundas oportunidades y la difícil pero valiosa tarea de empezar de nuevo. El futuro de Frank es incierto. ¿Logrará encontrar un lugar en el mundo fuera de la sombra de su pasado o está condenado a vivir como un fugitivo, siempre huyendo, siempre buscando un lugar seguro que nunca podrá encontrar? Lo único que está claro es que su historia es un testimonio de los altos costos que la redención y la exposición pública pueden tener, y de cómo, a veces, el precio de dejar atrás una vida de crimen puede ser más alto de lo que imaginamos.